¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. ¿Cómo están, bebés? Acá todos muy bien, de objeto de tamaño normal les traigo las bolsitas de popó de mi perro. Okay. Madre santa. Es que, güey, tienes que ¿Ven por qué se termina hereje? Ya ni objetos de tamaño ya normal. Ya no tiene objetos, güey. Nada, ya no hay ningún útiles, la historia güey. de fútbol rajemos va a ser, hay un mundial. Esto fue fútbol. No, y sí, y ya. Sí. Pero muy útil, si van a pasear con su perro en la calle, lleven bolsitas para la popó. No sea esa gente que deja tiradas la popó. No sean así. Okay. Pero bueno, ¿cómo estás, Alejandro Vázquez Aspiricueta? Te veo muy believe el día de hoy. Estoy, sí, con mi Ted Lasso muy feliz. Estoy re contento del invitado que tenemos hoy, que lo quiero un montón. Mis hijos se siguen acordando del restaurante a donde nos llevó a comer en Angelópolis. O sea, mis hijos se siguen acordando de eso. Y la última vez que una fuimos experiencia juntos, muy poblana esa. La segunda, la vez que fuimos los tres estuvo buenísimo. Lo quiero un montón. Sí. Quiero recordarle a la gente que todavía quedan entradas para 2 shows, nada más quedan entradas. Para Querétaro, el 16 de julio, y para Ciudad Juárez, el 25 de julio, que es el último show que va a dar Herejes el podcast. Así que compren, son los únicos. En Querétaro ya está quedan. Más de la mitad vendido. En Querétaro ya se pasó bastante más de la mitad. Y si sos comediante de Querétaro, contactate con la producción del show porque tienen como alguna promoción exclusiva para comediantes, así como que se cuidan entre ustedes, lo cual me parece muy bien. Y por supuesto en Ciudad Juárez, que vamos a tener el último show. Recuerden que en cada ciudad son historias distintas vinculadas a la ciudad, teorías de conspiración, fútbol rajemos. La verdad que está lindo el show que estamos pensando para todos ustedes. Quería decir algo más y no me acuerdo. Para todos los que preguntan por qué se termina Herejes el podcast, que siempre decimos, bueno, toda la respuesta institucional y todo, que se nos quedamos sin temas, que los horarios y todo eso, vayan a ver los últimos 5 minutos del Hasta aquí mi reporte del martes pasado, las cosas espantosas que dice Bobby sobre mí, sin estar yo presente, y explican todo. Una que es al revés, una que no es cuando él dice cosas cuando yo no estoy y ya. Ya. Ahí está. Así que busquen eso. Puta y van a madre. Puedes seguir adelante. Primero chunchos, Roberto. y ahora ustedes, me lleva la chingada. Bueno, presentemos al Dragonborn de este Skyrim llamado Herejes, el podcast del corsario Alejandro Durán Iraña. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. México ganó, carajo. Me lleva la chingada, güey. Muy bien. Ay, Ecuador, yo no me quiero felicitaciones ilusionar. a los hermanos ecuatorianos por la victoria Ganaron contra Alemania, güey. Histórica. Ahorita, hace rato, güey. Sí, qué chulada. Contento porque creo que el mundial le inyecta al país pues un poquito de cositas que nunca tenemos. Aunque sean pasajeras y aunque no vayan a durar mucho, o sí van a durar mucho, no sé. Pero es bonito. Y también el tema de hoy va a ser muy interesante. Vamos a regresar un poco a la ciencia. Vamos a hablar de cosas que no tenemos ni puta idea. Por eso viene Mr. Doctor, pero para ayudarnos a descifrar. Ay, bueno, también está Mr. Doctor en el video y es su nombre ahí, cabrón. No mames. O sea, no es como que la gente no lo está viendo, güey. Bueno, ya preséntalo, Bobby, por favor. Claro que pero sí. antes una cosa antes. Durán, no sé si vos viste que Chunchos nos mandó el diseño de lo que va a ser la playera del cierre de gira, que está extraordinaria. Se la voy a mandar a Román para que la ponga aquí. Pero solo se puede comprar en los shows. Solo se consigue en los shows. Por eso yo no les dije nada, pero ya saben que el que va, ahí va a estar la playera, güey. Pero está buenísima. Está muy chida, muy chida, güey. Sí. Y explica perfectamente por qué se fue a la mierda Herejes, ¿no? Explica perfectamente el monstruo atrás de Herejes. Es una remera que explica el fin de Herejes. Las 2 víctimas corriendo del monstruo de con el maldito monstruo verde gigante atrás. Clarísimo. Es clarísimo. En la camiseta. Sí. Calumnias, amigos, calumnias. Pero bueno, ya lo vieron, ya lo escucharon a nuestro invitado. Es médico internista con 2 cédulas, no una. Tiene múltiples cédulas. Okay. Hace contenido, hace podcast, hace música, hace todo.
todas las monerías directo desde Puebla, nuestro amigo Octavio, Mr. Doctor. ¿Cómo estás? Bravo, y próximamente stand-up con Eso. se va a presentar la rutina en el Lunario. Mi maestra de muchos es Gloria Rodríguez, entonces gran estandopera y gran maestra. Una muy buena rutina que se logró escribir y pues nada, esta semana voy a apretarle para perfeccionarla y pues nada, nos vemos este 2 de julio, si no es que ya pasó este capítulo cuando salga. No, todavía vayan a verlo. Entonces, el 2 de julio estaremos en el Lunario. Todavía hay boletos, ya casi se acaban, ya nos quedan de los desde atrás, pero desde atrás se ve también bastante bien. Y pues muy contento de verlos acá. Ya me explicaron más o menos las razones principales por las cuales estamos en la recta final de Herejes el Podcast. Y qué honor que me hayan invitado para participar en estos últimos capítulos, pero que seguirán igual de interesantes que los que ya he participado. Sí, eso, sí, claro, muchas gracias por venir. La verdad que cuando armamos la lista de amigos que queríamos que vengan en estos últimos episodios, estabas ahí siempre, así que muchas gracias por acompañarnos. Sí. No, al contrario, siempre gracias por invitarme y pues vamos a platicar. Ustedes díganme, yo estoy más que puesto para echar chismecito. Eso. Ahí va. Empezamos, pero antes hay una sección que se sumó este año y que queremos mucho. No nos que justo creo que Octavio nada. puede ser el Octavio puede ser el público perfecto para la sección mira, nueva. ¿Cómo se llama? Pues tú. Vos sabrás. Se llama fútbol. ¡Rajemos! Ya está terrible ese banco de sonido, me doy. Güey, bueno, fútbol rajemos, ahí está. Hoy, Octavio, en esta sección te voy a contar una historia de fútbol que no necesariamente se trata de fútbol, sino de las cosas que ocurren alrededor, diseñada, según nosotros, para que le guste a la gente que no necesariamente le apasiona el fútbol. Esta historia es es la preparación para este actual mundial. Y sucede que Corea del Sur se estaba preparando para los partidos que iba a tener, para la campaña que trágicamente ya no pudieron seguir porque a Sudáfrica le fue mejor. Porque no se preparó tan bien. Sí. Y el chiste es que cuando un equipo se está preparando, pues es una cosa muy secreta, ¿no? Se usa mucho el espionaje para ver qué estrategia se está preparando el otro equipo, cómo se están preparando, y hay de todo, ha sucedido de todo. Entonces, ¿qué pasó? Que los surcoreanos se dieron cuenta de que antes de un partido que iban a tener con Suecia, de que había un espía. Había un scout sueco de nombre... Bien fácil ver que había un espía sueco en Corea, ¿no? O sea... No, esto sucedió en Austria. Digo, picho, sí, 3 metros a la vez. Iba a ser la señal, pero ya sé que es discriminatoria, entonces dije, mejor no la hagan. Todo güero, alto, güey. Me terminan corriendo. Pues es de Querétaro a quien corrieron, ¿no? Sí, al que hizo la señal, es de Querétaro a quien corrieron. Sí, muy bien. Pero no, este era un scout sueco de nombre Lasse Jacobson. Y esto no sucedió en Corea del Sur, esto pasó en Austria. Okay. ¿Qué pasó? Que se dieron cuenta que este güey alquiló una casa que tenía vista a donde estaba entrenando Corea del Sur. Y entonces se dieron cuenta de que tenía binoculares, que tenía un telescopio, que tenía videocámaras para grabar los entrenamientos de Corea del Sur y poderse preparar para ese partido. O sea, pero no sabía que ya había teléfonos con Zoom. No, bueno, no sé qué tanto Zoom necesitaba, pero el chiste es que el tipo tenía de esas operaciones como si fuera el FBI o la CIA así espiando a alguien, pero con lo que no contaba era con el ingenio coreano. Esto lo dijo Shin Tae-yong, el entrenador, el director técnico de Corea, que cuando se dieron cuenta de que los estaban espiando, ellos decidieron aprovechar esto y aprovechar cierto estereotipo que existe de las personas asiáticas. Entonces, lo que hicieron es a cada uno de esos jugadores le pusieron la camiseta con el número y nombre de otro jugador.
Y luego ya no supieron qué hacer porque ya no sabían quién era quién. Exacto, güey. No, pero ellos mismos. Claro, el delantero en la portería, ya sí, cualquier cosa. ¿No? Y entonces, pues así fue como el equipo de Corea del Sur utilizó este estereotipo a su favor y evitaron ser espiados por los suecos. Oigan, ustedes no creen, digo, yo sé que esto va de todo lo contrario y que, a ver, que no es que me esté cambiando de cuestiones, al contrario, sigo muy firme en mis creencias y pensamientos acerca de la ciencia, pero también me doy la oportunidad y es parte de mi terapia y de mi proceso también con esta intención de volverle un poco o recuperar parte de mi espiritualidad y de mis creencias y no dejarlo todo a la ciencia, empezar a jugar con las teorías conspirativas y que obviamente que no tengan mayor efecto sobre la salud o sobre la persona o que no la modifiquen. Pero yo he creído desde siempre lo he creído, pero en específico con este mundial, ya desde otra óptica, como alguien que es creador de contenido, que produce varias cosas, que se pone a investigar cómo es que se hacen los programas. ¿No creen más bien que el mundial es un reality show? O sea, al final, en cualquier reality show hay un poco de verdad y un poco de mentira. Y al final también es un negocio en el cual se tiene que pagar a quien ofrece los espacios, quien ofrece la ciudad, los estadios, quien compra más playeras, quien tiene la afición más grande. Y sobre todo, pues también es parte de entretener. Y el mundo, ya no solamente sea México, sino también, o sea, la humanidad, pues sigue siendo esta misma de darle pan y circo a la gente. Y no lo estoy diciendo desde una superioridad moral, sino genuinamente desde alguien que, les decía yo hace un momento, hay ocasiones que a mí cuando me envían historias, las tengo que modificar un poco para poder adaptarlas y que sean un poco más entretenidas. Entonces, no sé, y lo he visto desde distintas aristas, o sea, desde la Casa de los Famosos, hay un reality muy famoso aquí en México desde hace 7, 8 años de travestis que se llama La Más Draga, donde los mismos productores ya no ocultan que hay favoritismos evidentes, que aunque al concursante no le vaya bien o tenga un buen reto, un desenvolvimiento, buscan justamente, y lo mismo podemos remontarnos hace 20 años a la academia aquí en México, cuando persistía este personaje llamado Yolette y les daba rating aunque no cantaba porque es parte del show. Entonces yo creo que el mundial es un reality show en el cual hay que hacer emocionar a la gente y insisto, no quiero, no sé qué calificativo yo sí creo que, yo no creo que haya nada de conspirativo en eso. Sí estoy convencido de que la FIFA ha intervenido para asegurarse, por ejemplo, de que Messi, que no iba a jugar este mundial y que ya estaba retirado después de haber salido campeón, de que sí lo jugase, entre otras cosas. Digamos, Messi jugó los últimos años en los Estados Unidos. O sea, yo sí estoy convencido, y lo mismo con Ronaldo, sí hicieron determinadas cosas para asegurarse, incluso hasta las dijeron de que determinados equipos no se cruzaran hasta la final. Pero después yo no creo, pero no es que no creo porque no desconfíe de la FIFA, porque la FIFA es una entidad nefasta, pero sinceramente tan nefasta es que me parece que les da exactamente lo mismo quién gane o quién pierda, y por eso pusieron 48 equipos, porque lo que quieren es mucho partido, mucho fútbol, mucha televisión, mucho auspiciante, cortan los partidos en 4. Creo que lo que salga del resultado de quién gane o quién pierda les da exactamente lo mismo. No, porque su negocio no se modifica. ¿Cómo? O quien pague más. O hacer que gane quien le dé más favores. Porque digo, yo no sé, pero hasta ayer, hoy justamente estoy reflexionando, no sé, yo no soy de fútbol, pero quiero al menos pensar desde que tengo conciencia, y lo mido en mundiales de acuerdo al escalómetro de Shakira, que la primera canción de Shakira en el mundial fue la del 2006 cuando adaptó Hips Don't Lie. Después en 2010 en Sudáfrica con Waka Waka, después en 2014 con Brasil. Entonces yo tengo esa memoria a través de esta cuestión. Pero México nunca había ganado sus 3 primeros partidos totalmente. Entiendo que ningún mundial, bueno, quiero pensarlo, no Solo hay 6 equipos han logrado eso
a la historia de los no, mundiales. ¿No les parece que es como de, pues es nuestro, o sea, entiendo que puede haber... No, bueno, pero es que también hay situaciones de, a ver, estás jugando en tu casa, con tu gente, con la altura de Ciudad de México. O sea, tú viste a los checos se murieron en Ciudad de México. O sea, el partido fue planteado así incluso, porque los primeros minutos México permitió que corrieran y que tuvieran el balón. Y después ya no podían más ellos. Entonces, para mí fue planeado la estrategia. Ahora, lo que dices es cierto, hay muchos intereses, pero yo lo diferenciaría de un reality show en que yo, o sea, tengo la creencia, porque no tengo las pruebas, de que las selecciones están jugando a tope, güey. O sea, están jugando a lo que tienen. A mí, entonces, a mí me parece... En un reality show, el que participa dentro del reality show está dentro de la mentira, ¿no? El Adrián Marcelo estaba dentro de la mentira, aunque diga lo que quiera. Está manejándose, se está vendiendo algo. Me parece que acá sí hay negocio, sí hay intereses, sí hay selecciones como la de México, que no quieres que se vaya porque estás viendo todo lo que está generando en derrama económica. Por supuesto. No, o la que de sí. Argentina, que le pusieron todos horarios que no hace tanto calor, o donde hace mucho calor, aire acondicionado. Y a los ingleses los mandaron en casa de la chingada. O sea, y lo que le están haciendo Irán, sí hay intereses. Y que Estados Unidos organiza el mundial mientras le está haciendo guerra a países que vienen. O sea, y no se lo hayan sacado cuando a Colombia se lo quitaron por mucho menos. Bueno, vayamos al tema, por favor, porque si no, vos tenés que otra entrevista en un ratito, no vamos a llegar. Exacto. Sí. Bueno, ¿qué parte del tema quieren? Eso. Vamos a hablar, sí, yo tenía una intro. Vamos a hablar de esto surgió, y le quiero mandar un abrazo grande a Fabricio Ballarini, quien sugirió este tema, vino invitado de herejes, amigo muy querido y muy alto, que sugirió este tema, gigantesco, más alto que Bobby, impresionante, quien me decía, tienen que hacer un episodio sobre el electroshock y otras técnicas, prácticas, medicamentos que la medicina, la ciencia no sabe bien por qué funcionan, pero sí sabe bien que funcionan. Entonces, ese es el surgimiento. Y yo tengo una historia personal que la voy a contar. La conté cuando muy amablemente Octavio me invitó a su podcast y hablamos de mi enfermedad, pero voy a tratar de ser breve. Yo en octubre de 2023... ¿Del narcisismo hablaron? ¿La calvicie? No. No, Bobby, porque el narcisismo no estabas vos, así que no pudimos. En octubre de 2023 yo me tenía que hacer la vasectomía, o me quería hacer la vasectomía, y me detectan que prácticamente no tenía plaquetas en la sangre. Yo no sabía ni que existía no tener plaquetas en la sangre, pero no tenía plaquetas en la sangre. A partir de ahí empezaron una serie de estudios que iban en simultáneo con que yo cada vez tenía menos plaquetas en la sangre. Hasta que llegó un momento crítico en el que uno tiene que tener como mínimo para estar más o menos normal, entre 120 y 150.000, y yo llegué a un momento de tener 15.000. Ese día que me hacen el estudio yo tenía 15.000, ni siquiera me dejan salir del hospital y me internan. Y acá viene lo interesante. Yo tenía una enfermedad que no sabía ni que existía, aparentemente, que se llamaba, después supimos, púrpura trombocitopénica idiopática, y lo que me dieron en ese momento para salir del apuro de esa situación y yo poder recuperar plaquetas y que de esa forma me pudieran ver una semana o varios días de manera normal para que yo pudiera volver a mi casa y estudiarme, fue una cosa que se llama gamma globulina. Una cosa que se inyecta, que me encontraron en ese momento que era muy cara, que era muy difícil de producir. Ahora voy a contar un poquito de eso, o lo contará Octavio. Pero lo interesante fue que yo, siendo muy curioso, le dije, ¿y qué hace esto que me están poniendo, que se pasaba por la sangre? Y la respuesta fue maravillosa. No sabemos qué hace. Pero la realidad es que a todas las personas que vienen sin plaquetas le da un shock tan alto de plaquetas en un curso de 12 horas que la gente se puede normalizar si tiene que operarse, si tiene que estar en una situación tan grave como la tuya, que con un golpe te podés llegar a hacer un derrame o una hemorragia interna, y es impresionante. O sea, nadie sabe muy bien qué hace, hay teorías, pero funciona.
efectivamente a las bueno, 12 que horas. vale la pena decir que sí está estudiado. O sea, la púrpura trombocitopénica idiopática es el nombre que se le da cuando ya no se sabe o se descartaron otras condiciones que llevan a que las plaquetas se bajen. Por ejemplo, condiciones muy comunes dentro de la medicina que hacen que las plaquetas se bajen son los pacientes con cirrosis. El hígado se encarga de formar plaquetas, entonces tienden a cursar con las plaquetas muy bajas las personas que tienen cirrosis. Hay enfermedades autoinmunes como el lupus que también pueden bajar las plaquetas, infecciones como COVID o como dengue que también bajan las plaquetas. En el caso de la gamaglobulina, lo que hace es un reseteo del sistema inmunológico. Tal vez lo que no se sepa es exactamente a qué nivel actúa, aunque sí está muy cercano, que exacto, inactiva los anticuerpos. Pero hay otros ejemplos que tal vez pueden funcionar también y que de hecho entran en teorías conspirativas. Me gusta. Aquí uno se tiene que adaptar a lo que viene. Si yo vengo a un canal donde se desmontan teorías conspirativas y es que los que están en contra de los movimientos antipsiquiatría, en los últimos años, uno de sus argumentos para decir es que con los niños no, dejen de empastillar a los niños y dejen de estar empastillando a la gente. Es que muchos de los antidepresivos, que el término correcto hoy por hoy en 2026 son neuromoduladores, no se sabe exactamente si realmente hay una elevación de los niveles de serotonina, de dopamina, de todas estas situaciones. Son hipótesis y entonces muchos decían, si ni siquiera saben exactamente cómo funcionan los antidepresivos, pues para qué los siguen dando. Entonces, ahí creo que es mucho más efectivo el ejemplo de decir, en ocasiones hay tratamientos que no se saben exactamente en este momento de la historia cuál es su mecanismo de acción, pero pues, nos está ayudando. Otro ejemplo que en un par de días voy a hablarlo también en mi canal de YouTube es, tal vez esto ustedes lo sepan, el sildenafil, mejor conocido como Viagra, originalmente fue creado como parte del tratamiento para las personas con angina de pecho, es decir, con antecedentes de infartos. Y se dieron cuenta, no sabía eso. Posterior a eso, que pues el efecto secundario era que al causar vasodilatación, es decir, que se abrían los vasos sanguíneos, pues los vasos sanguíneos de los cuerpos cavernosos, que son la estructura principal del nepe, pues se llenaban de sangre y por lo tanto venían las erecciones. Entonces no fue creado originalmente con esa motivación el Viagra, el sildenafil, pero pues al final se terminó utilizando con ese fin. Ya después salieron más medicamentos como actualmente el Cialis o la sustancia que es el Tadalafil, que ya es mucho más directa a ese objetivo y que ya se sabe cómo funciona. Pero esto es una constante en la historia de la medicina y de la ciencia. Originalmente se empiezan a ver correlacionar. ¿No, Mr. Doctor? ¿Cómo? La del el Wegovit que es una inyección para enflacar o bajar de peso. Ahora se está descubriendo que puede provocar fertilidad muy, muy fuerte en las mujeres y se terminan embarazando personas que no se estaban embarazando y están investigando qué pedo ahí, güey. No, pero por ejemplo, ahí sí es muy lógico desde la fisiología. Más bien yo pensé que ibas a hablar sobre otro caso, pero te explico esto. Justo, la principal causa, originalmente Wegovy, semaglutide, que el otro nombre es Ozempic, y Mounjaro, que es tirzepatide, originalmente son medicamentos que fueron creados o enfocados a la diabetes, al control de la glucosa. Y por ende, pues hacer que funcione mejor la insulina, porque la hormona afectada en la diabetes es la insulina. Sin embargo, la principal causa por la que una persona no baja de peso en México y en el mundo es la resistencia a la insulina. La insulina es la hormona que se encarga de regular la energía en nuestro cuerpo. La principal gasolina es la glucosa, pero otra gasolina de reserva es la grasa. Entonces, la insulina regula estas dos gasolinas. Cuando no funciona la insulina, pues entonces se empieza a acumular la glucosa, también la grasa, y entonces la persona sube de peso. Al mejorar, la resistencia de la insulina va muy de la mano con un síndrome que hace un par de semanas acaba de cambiar de nombre, que antes se conocía como síndrome de ovario poliquístico y que ahora se llama síndrome ovárico poliendocrino metabólico poliendocrino, el cual, pues una de sus características es que al haber mucha grasa, las hormonas femeninas se terminan convirtiendo más en masculinas, que son como los andrógenos. Y por eso las mujeres que tienen este síndrome, pues tienen características, entre comillas, de hombres, como hirsutismo, es decir, más vellito, no ovulan y por lo tanto no se embarazan. Al mejorar la resistencia a la insulina, mejora el síndrome de ovario poliquístico y por lo tanto se embarazan. Ese era un efecto que tal vez no veían venir los investigadores, pero que sí tiene una lógica desde el punto de vista de medicina. Pero
o algo, siguiendo con la línea de Wegovy y estos medicamentos, lo que sí no se sabe y que sí está teniendo efectos, aunque se sospecha cuál es el efecto, cuál es la vía por la que consigue este efecto, es que no sé si lo hayan leído, pero estos análogos de GLP-1 también están viéndose que las personas tienen menos impulsos por consumir drogas, desde alcohol, tabaco, ¡Órale! marihuana. Entonces, las personas que utilizan esto están reportándose que disminuyen sus impulsos de querer consumir estas sustancias. Y se está teorizando que puede ser porque estos medicamentos actúan a nivel de un sistema en el cerebro que se llama sistema límbico, a nivel del hipocampo. Entonces, eso sí no se sabe. O sea, no se sabe si realmente por esa vía sea la que estén actuando, pero sí es un hecho que las personas que ocupan Wegovy, semaglutide, Ozempic, Mounjaro, tienen menor impulso a querer consumir alcohol, a querer consumir tabaco y otras sustancias, pues drogas ilícitas. Y no pero se sabe todavía no se sabe por qué. O sea, no se sabe por qué. Exacto. Qué interesante. Está buenísimo. Se intuye, pero. Yo te hago una pregunta. No. Ahora voy a ir a contar un poco lo del electroshock, que era el disparador inicial. Pero yo tengo una pregunta antes. Mientras leía todo esto, no se sabe por qué lo hace o no se sabe bien, pero lo hace. ¿Cuál es ahí el criterio que se toma de, bueno, vamos a darlo entonces, porque está funcionando pese a que no sabemos por qué? ¿Vamos a avanzar en darle esto a estas personas? En el caso de la terapia de electroconvulsiones. Bueno, por poner un ejemplo, vos estabas diciendo lo de que reduce la búsqueda del alcohol, el deseo de alcohol, por ejemplo, estas medicaciones, ¿no? Que se está descubriendo como un efecto secundario que reduce. Entonces, por ejemplo, ¿podría tomarse la determinación de darle esto a personas que tienen alcoholismo? No, tal vez no sería la primera opción en este punto. Justo, por ejemplo, yo no soy psiquiatra, quien debería de hablar sobre la primera opción sería hacer los cristianos. Como la patrulla espiritual, Chiquilín, y que siga pariendo la Cochi. Claro. Entonces, primero hay que hacer los cristianos. No, la realidad es que la terapia, por ejemplo, electroconvulsiva, y aquí si alguien es psiquiatra o está mucho más empapado de este tema, hay muy pocas patologías psiquiátricas en las cuales está la indicación franca. Y si mal no recuerdo, una de ellas es la bipolaridad, bajo ciertos contextos. Y también la esquizofrenia, pero no me hagan mucho caso. Sin embargo, no son las terapias de primera línea. Se dejan cuando no funcionaron las opciones que sí tienen evidencia. Porque esto también lo podríamos traspolar a... También en depresión se da, ¿no? También para la depresión. ¿El electroshock? Sí, yo también exactamente. Lo leí. O sea, para mí el electroshock ya es cuando, verga, no sabemos qué hacer, sóplale al cassette. A la verga, güey. No, si quieren les cuento un poquito lo que yo encontré sobre esto, porque está buenísimo. Resulta que en la década del 30, los psiquiatras o un grupo de psiquiatras hicieron una observación que tenía que ver con que los pacientes que sufrían epilepsia, en general, tenían tasas menores de otros trastornos psiquiátricos graves. O sea, los pacientes que tenían epilepsia en general no tenían otros trastornos graves psiquiátricos. Y entonces, esto se lo sacaron del culo y no funcionó, aviso. Dijeron, bueno, si los pacientes que tienen epilepsia no tienen estos trastornos graves, quizás es por las convulsiones. Vamos a probar forzar convulsiones en las personas. Empezaron con algunos productos químicos y después vino la electricidad. No sirvió para nada, obviamente generar convulsiones no causó ningún efecto en esas patologías que ellos creían que podían provocar, pero se empezaron a dar cuenta que en otras, por ejemplo, la bipolaridad o la depresión, tenía resultado y mejoraban las condiciones. Entonces no sabían por qué, no tenían muy claro, hay elementos, se considera que aumenta factores de crecimiento neuronal, favorece la neuroplasticidad, modifica circuitos cerebrales relacionados con la depresión, altera sistemas de neurotransmisores como la serotonina, la dopamina o la noradrenalina y reduce patrones anormales de hiperconectividad cerebral, pero ningún investigador puede señalar de todos esos que suponen uno como preponderante. O sea, dicen, puede ser cualquiera de estas cosas o varias de estas o algunas de estas,
Pero la realidad es que cuando lo hacemos, y hoy se hace bajo anestesia, en casos muy específicos y todo, funciona. Ahora, me parece maravilloso, me parece increíble que la ciencia y que la medicina diga, a ver, y a esto iba mi pregunta anterior, esto está funcionando. Y al paciente real lo que le importa, y a eso iba con la gamma-globulina, ¿no? Que supuestamente se supone que puede funcionar en una parte del cuerpo, pero otros dicen que los anticuerpos también. Es como que hay una serie de cosas, ninguna muy clara. Pero la realidad es que funciona. Y entonces que la medicina diga, si nos quedamos hasta saber por qué pasa, vamos a dejar en el camino un montón de pacientes a los que les serviría. Vamos a darlo. Me parece increíble, pero también me parece sumamente arriesgado. A eso iba mi pregunta anterior, Octavio. Pero esto lo podíamos transpolar también a las vacunas de COVID. Cuando salieron cuando saca una vacuna, exacto, pues se tienen que hacer muchos ensayos clínicos y en un gran número de pacientes. Y ante la emergencia sanitaria, pues es que se aplicó una base de ciencia que ya se tenía desde los años 2000, que es las vacunas o las plataformas de ARN mensajero, que se habían utilizado para enfermedades autoinmunes. Entonces, en el caso de la terapia electroshock, valdría la pena, yo no lo sé, si hay ensayos clínicos que se hayan hecho comparando la terapia de electroshock versus otros componentes, porque te puedo poner otros dos ejemplos dentro de la psiquiatría para tratar, por ejemplo, la depresión refractaria y la cual tampoco tiene tanta investigación por varios motivos. Vamos a dar dos ejemplos. Uno que tiene más apegado hacia la evidencia científica y que los conspiranoicos tienen ciertos puntos a razón, que es pues porque le conviene a las farmacéuticas. Hay una sustancia que se llama ketamina. La ketamina, que si bien todo el mundo la conoce como una droga ilícita. Para anestesiar, ¿no? Para anestesiar, pero también la ketamina se puede utilizar como inyección, como tratamiento refractario. Es decir, cuando ya probaron 3, 4 líneas de tratamiento para el paciente y no mejora esa depresión, se puede inyectar ketamina. Aquí en México yo no lo sabía hasta que justamente empecé a leer más sobre el tema. Solamente 13 psiquiatras están avalados para el uso de ketamina y bajo ciertos contextos lo pueden administrar a los pacientes. Ahora, tenemos la sospecha, llevándolo a la parte de chismecito y teoría, pero esto va a depender hasta que la tenga frente a frente, es que no sé si recuerden que una de las múltiples polémicas o múltiples acciones de Marilyn Coates, la abogada, psiquiatra, psicóloga, que próximamente vamos a sacar una canción, La cumbia de Marilyn Cote, una de las cosas que les decía, y está en el documental que yo saqué, les inyectaba vacunas contra la depresión y a una paciente le hizo gastar 125,000 pesos por 12 vacunas de la depresión. Creemos que lo que les inyectaba era ketamina. Y nuestras teorías es que o un psiquiatra le daba esa ketamina y le decía cómo aplicarla, o número 2, que se la comprara a los veterinarios, porque en veterinarias también se ocupa la ketamina. Entonces, esa puede ser una opción. Y en general, los adictos a la ketamina la conseguían históricamente de veterinarios, ¿no? Sí, entonces puede ser, pero no hay suficientes estudios clínicos con la ketamina para decir a partir de tal dosis o bajo esta estructura molecular, si le modificamos esto puede funcionar más para que pase de ser un tratamiento de última línea o de última opción a algo mucho más cercano. Ahora, otra segunda opción que les gusta a este mismo grupo de personas es lo natural. La ayahuasca también es una opción de tratamiento como una cuarta línea de tratamiento para la depresión refractaria y hay ensayos clínicos en muy pocas personas, sobre todo se hacen en Brasil, porque en Brasil hay muchas de esta raíz, que ahora se me fue el nombre, de la que está compuesta la ayahuasca. Entonces son estudios de 20 pacientes, 25 pacientes que sí mejoraron tras la aplicación de ayahuasca, pero no se sabe la dosis, la concentración. Entonces están dando palos de ciego. Como cuando se mete el sapo y eran alcohólicos y ahora ya no toman nada y se cambian. Así, ahí tenemos a nuestra Bárbara Mori, que después de ser Rubí, ahora ya se transformó y ya es. Sí, Bárbara Mori, incluso hay una entrevista donde dice que ella ya hizo su maestría en Reiki. Ay, por favor, mi Bárbara Mori. Me gusta mucho. Maestría en Reiki. Dice que busquen, maestría en Reiki. No mames, ya podría trabajar en el Poder Judicial arreglando impresoras, güey. Claro. Por supuesto. Entonces sí hay terapias desde las bien vistas de la medicina como la ketamina, que no se sabe exactamente la dosis y todo. Y también hay otras desde la naturaleza, que es como pues, la ayahuasca, ¿no?
Y es algo que tienen razón las personas conspiranoicas contra las farmacéuticas y la farmacia, es que, pues sí, al final todo es un negocio. Y a las farmacéuticas, si no les conviene, pues no van a investigar sobre una sustancia si no hay dinero de por medio. No tanto para ellos, sino también para pagarle a los investigadores, para pagarle a los participantes, para todos lo que se requiere, los instrumentos, el material para hacer dicha investigación. Entonces, sí, hay muchas cuestiones dentro de la medicina que no se saben cómo funcionan, pero que al final, si tienen un efecto benéfico para el paciente, pues aplíquelo. Como la anestesia general, Octavio. Iba a decir lo mismo. Sí. ¿Ah, sí? La propia anestesia general pasa lo mismo. No se tiene muy claro qué pasa con la cabeza. Lo que no saben es cómo produce la pérdida de conciencia, no es lo que entiendo. Exacto, yo entendí lo mismo, sí. Yo les mentiría, tampoco soy anestesiólogo, sobre qué es lo que... Es que depende también del fármaco. Se sabe a qué nivel de los núcleos cerebrales y de los puntos en el cerebro puede actuar. Pero yo ahí sí les mentiría porque no he leído si realmente se desconoce el cómo funciona o no a nivel cerebral la anestesia para provocar esta pérdida del estado de despierto. Claro. Pero les puedo poner otro ejemplo que ahorita viene a mi mente justamente cuando me puse a hacer una recapitulación de los peores negocios de salud, emprendimientos de salud de Shark Tank México. Y uno de esos fue el uso de la cannabis como tratamiento. Aquí en México, el único país donde los derivados de la cannabis, del CBD, el CBD propiamente, está autorizado para ciertas condiciones es Estados Unidos. Aquí en México, todos los productos que hacen CBD están catalogados por la COFEPRIS como suplementos, como alimentos o como cosméticos. En Estados Unidos hay una marca que se llama, ahorita la estoy buscando por acá, que se llama Epidiolex. Y Epidiolex trae la concentración exacta de CBD sin THC, que es lo que provoca los viajes en la marihuana, y está aprobada solo para 3 tipos de epilepsia. Una que es el síndrome de Lennox-Gastaut, que es una epilepsia infantil, por decirlo de alguna manera rara. Otro es el síndrome de Dravet, que también es una epilepsia. Y otra más que yo desconocí es para la esclerosis tuberosa, que yo la verdad es que no había escuchado sobre esta condición, pero que también provoca epilepsias. No se sabe exactamente cómo es que el CBD solamente actúa para esas epilepsias, pero aún así dijeron, pues, si funciona, exacto. Yo vi a un güey con síndrome de Tourette que le funcionaba perfecto toda la mota, así de fumarla. Lo calmaba. Pero pues con las consecuencias de que trae el THC. Claro. O sea, para los que, yo tampoco lo tenía tan presente, pero hagan de cuenta que la marihuana tiene 2 sustancias, el CBD y el THC. El THC es lo que hace el viajezote y todo esto, y el CBD las propiedades terapéuticas. Relajante. El problema cuando se tratan de secar medicamentos o suplementos para aliviar los dolores del artritis reumatoide, para el síndrome de Tourette, para el Parkinson incluso, es que no se puede separar completamente el CBD del THC. Entonces siempre por lo regular, aunque sea una mínima cantidad, ese suplemento de CBD va a traer algo de THC. Y el problema es que, y lo pueden buscar, eso sí está bien demostrado, la principal causa de brotes psicóticos a nivel mundial es la marihuana. Y más previo en la adolescencia. Y más en la adolescencia, se supone. Entonces, pues sí, y lo que provoca los 2 brotes psicóticos es el THC, pues ahí yo le encargo, ¿no? Si usted quiere, porque es una realidad. A mí también me tocó, o sea, ahorita me estoy recordando que cuando atendía pacientes en el IMSS, por allá del 2018-19, llegó un paciente que iba por Parkinson. Se le estaba dando el tratamiento con levodopa, que es una de las líneas de tratamiento, tenía otros tratamientos, y recuerdo que después de la 4ª, 5ª consulta llegó y ya llegó mucho mejor, y me terminó confesando que lo que empezó a hacer de la última consulta a esa era que estaba fumando marihuana. ¿Y quién era yo? O sea, yo al final, o sea, no sé si sepan, pero por ejemplo, la levodopa, que es uno de los medicamentos que se utiliza para el Parkinson, conforme va pasando el tiempo, va perdiendo efecto sobre el paciente. Entonces, ya el paciente ya estaba a dosis muy altas de estos medicamentos, y si ya no tenía opciones de tratamiento, ya neurología no lo estaba viendo, y él había encontrado una opción en el fumar marihuana, el mejorar su rango de movilidad, tener una mejor calidad de vida, pues ni modo que le dijera, no lo haga. Tampoco yo como médico en mi postura no le puedo decir, no, sí, fúmela. Pues no, pero tampoco se lo puedo
prohibir. Y al final, lo que decíamos hace rato cuando estábamos hablando del mundial, pues, y es algo que yo he tratado de ir poco a poco desprendiéndome, entender que no todo va a tener una explicación científica y que eso también está bien y que no pasa nada. Yo lo he confesado, o sea, yo he llegado a la conclusión de que gran parte de que a mí me guste esto de la evidencia científica y las pruebas es que me da certeza. Y entonces, Claro. el tener no pasa lo mismo. certeza, el decir, es por aquí, me permite estar más tranquilo. No recuerdo si ya se lo he comentado a Vasco, pero por ejemplo, a ese restaurante donde íbamos, hubo una temporada que iba cada 8 días, Me porque ya contaste, sabía lo que iba a pedir de comer. Lo mismo cuando me iba de vacaciones. Cada año me iba al mismo lugar de vacaciones porque me daba certeza saber que ahí estaba lo correcto. Entonces, entender que no todo tiene evidencia científica también es parte mía de entender que puedo vivir en medio de la incertidumbre y que está bien y que no pasa nada y es parte de la naturaleza del ser humano. Claro. Claro. Obviamente, Es lean, interesante. amigos, Algo que dijiste recién, perdón, ¿no? Pero este tema me parece apasionante porque aparte lo viví muchas veces en mi familia. Estábamos hablando de tratamientos puntuales, ¿no? De elementos muy puntuales. Corregime si estoy equivocado, Octavio, pero vos recién contabas el caso de alguien que decía, bueno, ya probó todo esto y no funcionó, y si él cree que la marihuana le sirve, ¿quién soy yo para decirle que no? Una cosa muy similar o que sería como un efecto placebo, ¿no? En el cual hay un montón de tratamientos. Tampoco se tiene muy claro por qué funciona el efecto placebo. Ese también es un elemento del cual se sabe qué pasa y se sabe que hay gente que incluso mejora a partir del propio efecto placebo, que su propio cuerpo hace algo, pero no lo tenemos muy claro tampoco, ¿no? Sí, sí, o sea, realmente no se sabe porque pues, muchas veces tiene que ver o se asocia que, bueno, la persona está más tranquila y entonces al estar más tranquila ya no tiene estos brotes de su condición médica. Ahorita que lo digo, me viene a la mente otro de los productos que vendían en Shark Tank y es la Ayurveda. La Ayurveda es la medicina india. Entonces, eso, otra estafa. Pero, por ejemplo, quien llegó a presentar al tanque de los tiburones esta Ayurveda, con productos, ella, su base para creer en la Ayurveda era lo que muchos charlatanes pasa como en Frank Suárez, es que como a mí me funcionó, entonces a todos les va a funcionar. Funciona para todo. Entonces, ella narraba que tenía una enfermedad dermatológica, no sabe exactamente cuál, pero dice que después de tratar con mucho, una vez que llegó a la Ayurveda, que se fue como buena blanca privilegiada a vibrar alto a la India, mejoró y se especula o se puede llegar a teorizar en el caso del efecto placebo, pues es que se tranquiliza. Al bajar los niveles de cortisol, de adrenalina, pues entonces ya no hay estos brotes de enfermedades autoinmunes como por ejemplo en el lupus o en el caso, por ejemplo, yo he de imaginar por lo que ella cuenta que a lo mejor lo que tenía era psoriasis y entonces la psoriasis baja al momento de esto. Yo de manera particular les puedo decir que no, y a veces no es que no tenga evidencia científica, pero no lo relaciona uno mucho. Hubo una temporada hace como 3, 4 años que yo tenía y sigo hasta la fecha teniendo dermatitis seborreica. No se alcanza a ver mucho acá en la cámara, pero en esas épocas tenía tanta dermatitis seborreica que me salía hasta como caspa y se me quedaba también en las pestañas y los ojos se me ponían muy rojos, parecía que tenía conjuntivitis. Una vez que mejora mi estrés, mejora, o sea, ya la dermatitis seborreica desaparece, o sea, la caspita, y ya no se me irritaban los ojos. Entonces, muchas veces el efecto placebo puede ir relacionado con la cuestión del manejo del estrés. Creer que eso te va a funcionar te ayuda a estar más tranquilo. Y lo podemos ver en otras áreas como los que creen en los cuarzos, en el Reiki, en la angeloterapia, en las flores de Bach, en todo eso. En el biomagnetismo, en la biodescodificación. Entonces, biomagnetismo es lo que les platicaba de la máquina esa, güey. Sí, yo justo les traigo una que a mí me costó mucho creerlo o entender que había algo de evidencia científica y a ver si Octavio en su práctica se ha topado con ella. A mí yo me topé con esto cuando hice servicio social en el Instituto Nacional de Cancerología aquí en Ciudad de México, que es uno de los mejores hospitales que tenemos a nivel nacional. Donde se especializan en tratar el cáncer. Pero a mí me tocó hacer mi servicio social en un área que se dedicaban a dar cuidados paliativos, o sea, para ayudar a las personas en tratamiento con diferentes formas de malestar que les causaba ya sea el cáncer o las quimioterapias.
¿Y cuál fue mi sorpresa? Que en uno de los institutos más grandes del país, donde hay especialistas buenísimos de todo, de oncólogos, hay cirujanos reconstructivos, hay gente de mucho renombre. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando en esa parte del instituto estaban agendando citas de acupuntura? Eso me sacó un montón de onda. Pero la acupuntura sí tiene un punto de... Exacto, yo no sabía, pero yo sí, no güey, sabía. Sí tiene estudios, está bien loco, güey, sí. Exacto. No todo, pero sí tiene muchas cosas. Yo fui con la directora y le pregunté, oye, pero ¿por qué acupuntura? O sea, ¿a poco sí hay? Y me dijo, no, pues sí, para tratar el malestar de la quimioterapia, sí existe evidencia científica de que funciona, y por acá lo encontré, parece que también hay evidencia de que ayuda con dolores de espalda, como lumbalgia, cuello, migrañas, osteoartritis. Pero cuéntanos, Octavio, ¿a ti te tocó en tu práctica alguna vez trabajar con algún paciente que estuviera recibiendo este tratamiento? ¿O en qué casos lo recomendarías tú como internista? ¿Cómo lo ves? La acupuntura, en lo último que leí de esto, ya tiene como 2-3 años, los ensayos clínicos y los estudios que hay de acupuntura concluyen en que no tiene o tiene el mismo efecto cuando se compara con placebo. Entonces, si a la persona decide poner, o sea, tiene el mismo nivel de evidencia que el placebo. Entonces, habrá personas a las cuales sí les funciona, habrá personas a las cuales no les funciona, pero exactamente un mecanismo por el cual se funcione, pues tampoco se explicaría. Ellos tienen como sus teorías, ¿no? De que el cuerpo es un mapa y que ciertos puntos controlan ciertas situaciones, que si por ejemplo, los de la reflexología dicen que ciertas partes de la planta, hacia arriba es de los ojos y en medio es de la espalda. Entonces, yo nunca he visto dentro de un hospital que utilicen la acupuntura. Sí sé que en cancerología, en esa área precisamente, en cuidados paliativos, cuando ya no hay nada que hacer, y esto para quien esté viendo este capítulo, si se dan cuenta, el contexto en donde lo pone Bobby, porque muchos pueden tergiversar la información y decir, miren, se ocupa acupuntura en el mejor hospital de cáncer de México y uno de los mejores de Latinoamérica. No, una falacia de autoridad, o sea, ¿no? Ya saben que yo soy muy cruel. Entonces, se ocupa para los pacientes que ya no se les puede hacer nada, que ya próximamente van a ir con San Pedro. Entonces, para eso es a los que se ocupa. Y entonces, es importante que lo tomen en cuenta. Pero si usted tiene cáncer en estadio 2, donde se puede aplicar muy bien quimioterapia, radioterapia, braquiterapia, se puede operar, pues no creo que quieran justo estar ocupando la acupuntura. No. Se ocupa en contextos donde, o sea, hay que ser sinceros y fríos, donde ya no hay nada más que hacer. Y si le funciona, pues ocúpelo. Yo observé... Justo, a ver... Yo observé algo cuando dale, tuve una fan familiar. Perdón. Es que yo observé algo cuando tuve a una de mis familiares con cáncer de mama. Estuvo yendo justo a ese hospital. Y lo que ocurre, o lo que yo observé en ese periodo de tiempo en el que estuvo yendo, es que obviamente, y eso es súper importante para la gente, ¿no? No dejan de tomar sus tratamientos, o sea, no dejan de seguir las quimios, claro. No dejan de todo eso. Y a la par les dan este tipo de cosas porque, como dice Octavio, puede funcionar de manera de placebo. Placebo. Entonces, te puede ayudar a que ya estás en un tratamiento, ya la vía de medicina ya está actuando y no te pasa nada si le metes ese tipo de cosas que te podrían ayudar por otros lados o no, ¿no? Como claro, no estorba. Exacto, pero no dejas una por la otra, eso es lo que quiero que quede claro, ¿no? Totalmente, sí, no dejen sus tratamientos que tienen evidencia científica. No estorba o tal vez sí estorba, y justamente para eso se hacen los estudios, para ver que no haya mayor daño, porque pues lo primero, como diría Hipócrates, primo non nocere, lo primero es no dañar. Entonces habría que ver por qué, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente algo que ayer que grabé este video de los sartán, a mí se me había olvidado, y por ejemplo hay ciertos alimentos que disminuyen la potencia de los sartán, y uno que es un medicamento para la presión arterial muy utilizado en México y en el mundo, y esa es la toronja. Entonces a lo mejor puede que alguien te diga, no, pues con un jugo de toronja te puede ayudar porque tiene muchos radicales libres y a lo mejor realmente te está estorbando más de lo que puede traer el beneficio. Entonces, sí vale la pena darle su justo valor y sí apostar siempre por la ciencia, sin dejar de lado la parte espiritual. Pero ahorita me viene otra cosa a la mente.
que justo ayer también lo grabé y lo van a ver en los próximos días, se hizo medio viral en TikTok. Una chica que sale hablando frente a cámara sobre su story time de cómo una lesión en su labio que creyó que era herpes resultó ser sífilis. En el cual pues narra esto. A mí me llamó la atención porque yo había visto ese TikTok, pero no había entrado a ver quién era la chava ni nada. Me parecía que era de Argentina. Todo esto, ya sé que sí es de Argentina esta chica, pero al momento de entrar a sus redes oficiales, ¿a qué creen que se dedicaba esta chica de 23 años? Pues a la biodescodificación. Okay. Y yo por dentro, la verdad, dije, a ver que te cure tu biodescodificación, tu chancro por sífilis, porque eso que tenía ahí se llama chancro. Entonces dije, a ver, y a mí lo que más me da coraje es cuando lucran con esto. Y tal vez sí lo diga desde una superioridad moral. Ella lo dice y lo expresa así de, yo ni siquiera sabía que existía la sífilis y que la sífilis podía dar en el labio. Y yo, pues ya ves, amiga, en vez de andarte poniendo a leer tus libritos que si te duele la garganta significa esto, mejor ponte a leer un libro, pero de biología y de ciencias de la salud. Es a lo que me refiero. Hay que ponernos a leer cosas que sí, o sea, a lo que es que no se priven tampoco de decir, pues quiero escuchar reggaetón y no tiene que ser todo intelectual, no se nieguen a ir a ver un partido de fútbol, pero sí darle su justo valor a decir, pues mejor me voy a poner a leer algo que sí que me construya y que me va a ayudar a cuidar mi salud, porque tal cual, insisto, esta chica en uno de los tantos videos que subió diciendo, yo no sabía que existía la sífilis y no sabía que podía dar en los labios. Y en medio de ese video hay muchos que habla de la biodescodificación y de las energías, y yo, si así como supieras los 12 horóscopos, o sea, ¿qué tiempo para estudiar tenías? ¿Cómo? ¿Qué tiempo para estudiar sí tenía? Si hubiera querido investigar qué era lo que tenía en su propia cara, lo podría haber investigado en lugar de estar viendo la biodescodificación. Che, yo encontré un caso que está buenísimo que les quiero contar porque me pareció muy divertido. Yo no sabía que existía. A ver si Octavio nos cuenta más si es que lo conoce. ¿Escucharon hablar ustedes dos, no? Bobby y Durán, del trasplante de materia fecal? No es cierto. Bueno, funciona. No, existe. No es cierto. Pero que te meten la caca de regreso por el culo. ¿Qué? No, escuchá lo que se hace. Principalmente para las infecciones de una bacteria que se llama Clostridium difficile, que ya tiene un nombre. Eso consiste en transferir bacterias intestinales de una persona sana a una persona enferma. O sea, las bacterias de la materia fecal intestinales de una persona que no tiene la enfermedad se le ponen a la que sí la tiene y lo cura en hasta un 90% de efectividad. No mames. ¿Cómo se llamaba la película del alacrán ese que le conectaban la boca al culo a otra persona y el culo? Sí, el cien pies humano. El cien pies humano, güey. No se sabe cuándo. Pero lo interesante de esto es que cuando transfieren una cantidad, digamos, tomando la proporción de cantidad, no es que te van a ir con todo el sorullo, pero suficiente porque no se tiene claro cuáles son los microorganismos que funcionan. Se sabe que están ahí y que funcionan. O sea, eso no hay duda. Ahí vemos. Y entonces hacen el trasplante de materia fecal, pero ¿cuál es? Todavía no está claro, ¿no? Octavio, ¿está correcto lo que estoy contando? Así es, y esto no es nada nuevo, yo lo vi, o sea, allá justamente en el GEA González, donde yo hice en parte de mi especialidad, está la subespecialidad de infectología, y de hecho los residentes de infectología rotan entre el GEA y el INCAN. Y Clostridium difficile es una bacteria la cual cuando afecta puede dar una condición que se llama megacolon tóxico, literal hace que se inflen los intestinos, pero a niveles exorbitantes. De hecho, pueden poner ustedes ahí en internet. Ay, qué feo. Megacolon tóxico y van a ver radiografías de cómo se ven los intestinos todos inflados. Esto se da sobre todo dentro de los hospitales, en personas que ya recibieron mucho tiempo antibióticos y barren la flora intestinal normal y obviamente que la persona esté inmunosuprimida, como diabetes y VIH en fase SIDA, o que lleven, insisto, mucho tiempo en el hospital. A mí me tocó ver muchísimos casos de Clostridium. De hecho, se tienen que aislar esos pacientes. No se pueden tocar, tienen que estar en un cuarto aislado. Es contagioso. Y lo que sí se hacía, el tratamiento inicial de Clostridium es con un antibiótico que se llama vancomicina.
No sé hasta actualmente, ya si hay un infectólogo en la audiencia nos lo podrá decir, pero estoy hablando hace 12 años, en el 2014, la vancomicina solamente existía vía intravenosa, no había vía oral. Entonces lo que se hacía era darles, esa misma vancomicina se diluía y se daba por vía oral justamente para que cayera directo a los intestinos. Entonces, ese es el tratamiento, y si no mejoraba, pues ya se utilizaba el trasplante fecal. Allí en el GEAS, González, ¿cómo era que se hacía ese trasplante fecal? No sé de dónde conseguían la materia fecal, si era de algún familiar o de alguna persona sana, o cuáles eran los protocolos para seleccionarlo, pero lo que sí es que metían la popó en pastillas, en cápsulas, o la otra es ponerlo a través de una sonda nasogástrica que llegue hasta hasta los intestinos. Entonces, así es como se hace, y efectivamente, la base de la que se sospecha es que se cambia la microbiota intestinal, porque lo que sí se sabe es que un factor para que te desarrolle Clostridium es no tener una buena flora intestinal, o que ya hayas barrido la flora intestinal, porque, insisto, un factor de riesgo es el antecedente de haber tomado antibióticos por mucho tiempo, en específico clindamicina y metronidazol. Entonces, cuando llevan mucho tiempo de tomarlos, barre la flora intestinal, se mete la nueva popó y eso mejora la microbiota intestinal. Fíjense que me acaban de dar, creo que ese es un buen tema. Voy a hacer un video ahora que acabo de estrenar esta nueva sección, como regresando a los orígenes de Mr. Doctor, donde hoy justamente que estamos grabando va a salir un video acerca de infartos y mucho más serio. Él sale ahí a reducir, doctor Arroyo. Sí me gustaría tocar el de la transferencia fecal. Es un buen saber qué avances hay, porque esto tiene, insisto, mínimo 15 años que se sabe. Yo lo que te quiero pedir, cuando investigues y hagas un episodio sobre eso, averigües si le ponen sabor a las pastillas, por favor. O sea, yo lo único que quiero saber si le ponen gusto a limón, gusto a fresa, porque por favor, o sea, ya está sufriendo bastante esa persona. Ya la está pasando muy mal. Qué duro. Pero yo creo que al borde de la muerte. Pero es por el culo, ¿no? Es supositorio, ¿no? No, por la boca, dijo. No, es por la boca. Te pases de lanza, güey. Sí. No jalo, güey. Bueno, pues porque mejor no estás al borde de la muerte. Sí, güey. O sea, yo sí te digo que yo sí vi muchos pacientes con Clostridium. O sea, literal sí se mueren. O sea, se mueren por Clostridium. Y llegaron por otra cosa. O sea, recuerdo mucho una paciente que llegó por una amputación de pie diabético, ni siquiera había llegado a medicina interna. Estaba en ortopedia, le iban a amputar ahí, y pues al final se quedó en interna porque se descontroló la diabetes, después más antibióticos porque no mejoraba la herida, y toma la que le cae el Clostridium. Y verdaderamente, o sea, de lo que todo el mundo se queja en medicina, llegó por una cosa y terminó por otra. Pues sí. Claro. O sea, Clostridium es como ser político, es la misma enfermedad, güey. Tragar mierda y no hacer gestos. ¡Ah, la madre! Sí, pues sí. Muy bien, Corsario. Me gustó mucho tu analogía. Sí. Pero sí, exactamente. Yo no sé, en ese momento era la hipótesis, le estoy diciendo hace 12 años. Hoy no he leído nada sobre trasplante fecal, pero se me hace un tema muy interesante y que puede ser un buen clickbait. Por eso les digo, yo lo veo mucho también desde esta parte de decir, a ver, este tema es interesante si se maneja de esta manera y se cuenta la historia y ponemos la miniatura y le hacemos así, y y si te un título que diga, te comes tu caca y con esto te curas de una infección, como que la gente le va a dar link. Entonces, por eso les digo, ya mi cerebro trabaja de esa manera de cómo puedo monetizar esto, cómo puedo hacer. Entonces, ahorita me acaban de dar una muy buena idea y yo creo que sí voy a hacer ese video donde hable sobre trasplante fecal. Venga. Venga, buenísimo. A mí no me sorprendería que de repente un día yo abra YouTube y esté Octavio en un auditorio con público en vivo gritando ¡que pase el amante! Así. Pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a trasplantar caca. Tomes estas pastillitas. Que pase el amante, que le vamos a trasplantar caca, pero al revés va a ser. Al amante le van a dar caca de la que está infectada. Va a ser licuado de mierda. Un castigo medieval. Bueno, ¿queda algún ejemplo más o ya vamos cerrando? Ya vamos cerrando. Creo que se ha dicho bastante, quedó muy bien. Me parece a mí que quedó muy bien explicado, güey. Amigo, queremos agradecerte un montón habernos acompañado siempre, todas las veces que viniste, todas las veces que te hemos llamado por otras cosas. Hemos estado juntos en algunos grupos de WhatsApp en los que no querríamos estar. Preferiríamos, sí. Que preferiríamos no estar, pero
Siempre es un placer. Si uno va a estar en ese barco, es mejor estar con Octavio. Solo voy a decir eso. Sí. Es mucho mejor estar con Octavio. Sí, es un grupo de WhatsApp que ustedes. Sí. Hoy justamente estaba platicando con Sloboski. Que se ha hecho. Hoy justamente unimos un multiverso. Porque me di cuenta a partir, o sea, ya nos conocíamos, pero a partir de que lo entrevisté y empezamos a platicar mucho más a profundidad o sea, nos mandamos todos los días memes de AMP3 el Sloboski y yo, porque también, o sea, tiene el mismo humor rancio, naco y estúpido que yo. Tal vez él no lo muestra de la manera pública, pero compartimos muchas cosas. Sí, sí lo muestra un chingo, güey. Bueno, pues yo no me había percatado, pero bueno, el punto es que nos mandan los mismos memes y hoy me salió un clip que subió un canal de YouTube que no sé si lo ubiquen, que se llama La Octava Letra. Hace un análisis desde el punto de vista marketing de negocios que salieron mal. Comenzó así hablando sobre Shark Tank y al final ahorita sigue con esa misma esencia, pero ahora lo traslada a alguna polémica o desde por ejemplo, el último video que hizo fue justamente analizando la estrategia de marketing de la FIFA y cómo es que ha hecho negocio a través. Es decir, va adaptando igual su contenido y su esencia a lo que está en tendencia. Pero yo, por ejemplo, es uno de los canales de YouTube que cuando estoy comiendo, lo estoy viendo. Y hoy salió ese clip de Sloboski que dice, yo también. Y resulta que esperemos que próximamente venga a Puebla Slobo. Y le dije, si vienes, te voy a presentar a Hugo, porque Hugo es de acá de Puebla, sus papás son oftalmólogos, y termina haciéndose una mezcolanza de que no sabía que Sloboski le gustaba también verse. Y lo saco por esto que decía Vasco, que en ese grupo de WhatsApp donde estamos los herejes, yo, hay muchos personajes que ustedes dicen, ¿cómo? ¿En qué momento se conectó este personaje con este personaje, con este personaje, con este otro personaje? Todos metidos a la misma madre, güey. Alguna vez Borges dijo, no nos une el amor, sino el espanto. Y creo que ese grupo podría llamarse así directamente. Sí. Pero bueno, te quería decir que te aprecio mucho y que tengo mucha ganas. Ojalá te pueda ver ahora que vamos para México. Y muchas gracias por habernos acompañado y por siempre la buena onda y todo. Y quiero recordarle al público que el 16 de julio todavía quedan entradas para el show de Querétaro, de Herejes el Podcast, La Despedida. El 25 de julio quedan entradas para el show de Ciudad Juárez, que es el último que vamos a dar. Ciudad de México y Guadalajara ya están agotados. Y Octavio, vos tenés show entonces el 2 de julio, el jueves. El 2 de julio, no sé cuándo vais a ese capítulo, espero que todavía, para que alcancen todavía boletos, supongo que va a ser en la última semana, entonces probablemente haya 2x1 o haya alguna promoción especial y los pueden encontrar en Ticketmaster. En el Lunario es un show completamente familiar, sí va a haber cosas pícaras, pero veían cosas peores en los 2000 con la hora pico, así que no se asusten de lo que pueden ver. Es un show completamente con las gatitas de porcel. Exacto, pueden llevar a su abuelita, pueden llevar a su nieto, a su hijo, pues se van a divertir. Entonces es un show apto para toda la familia y pues nada, es lo único que vamos a hacer y iremos haciendo más presentaciones, pero por el momento la próxima es la de El Lunario del Auditorio Nacional. Vayan a ver a Mr. Buenísimo, buenísimo. Ahí está. Ahí ya saben que la mercancía de Herejes va a estar en los shows en vivo. Vayan a los shows para poder adquirir la nueva playera de Herejes que está buenísima. Y va a ser la última, además. Y va a ser la última, además. Sí. Y compren boletos para los últimos 2 shows que sí quedan boletos, que es el de Querétaro y el de Ciudad Juárez. Los links están en la descripción, para los otros ya no hay, entonces no se quede fuera. Comediantes de Querétaro, escríbanle a Kevin para que puedan tener ahí también su lugar. Yo tengo un show el 9 de julio con Pedro Luis y con Quique, si Dios nos presta vida, y ya, también link en la descripción. Ok, muy bien. Entonces, dilo tuyo, Bobby. Últimas 3 veces que lo vas a decir. Y este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar Herejes el podcast. Vámonos. Adiós. ¡Arriba, Satanás! Justo me acordé cuando tenía la farmacia del losartán, te lo piden a veces como Lord Satán. Chale, güey. Pasa bien seguido, güey. Y llegan y te dicen, ¿me da un Lord Satán? Badía con disfraces pidiendo eso en todos lados.